El proyecto plantea un conjunto de regulaciones novedosas que tienen que ver con localización de sucursales, encajes, consideraciones sobre el origen del capital de las entidades, características sociales y económicas de los sectores y regiones atendidas. Plantea claramente que el Banco Central, para, por ejemplo, autorizar apertura de filiales, debe guiarse por el objetivo de ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero, de modo de facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios, así como evitar los excesos de concentración en las grandes plazas que exceden las necesidades concretas. Establece, como dijimos, algunas definiciones respecto a diferenciación entre entidades de capitales nacionales y extranjeros. Incorpora una definición más precisa para diferenciar las entidades de capital nacional. Establece alguna restricción dentro de lo que la Argentina puede establecer como restricción en función de la existencia de tratados bilaterales de inversión que obligan a no hacer diferencias entre inversores nacionales y extranjeros, y por lo tanto lo que se plantean son diferenciaciones que tienen que ver con criterios de reciprocidad, es decir, que el país lo primero que se establece es quién autoriza. Nosotros decimos que la presencia de un banco extranjero es un hecho de gran trascendencia para la economía del país, y entonces la autorización debe estar en cabeza del Poder Ejecutivo. Y cuento siempre a esta altura una anécdota que creo que vale la pena que cuente aquí también. Dicen que durante la presidencia del doctor Ilia, el Chase Manhattan quiso instalarse en la República Argentina. Y el gobierno de aquel entonces le denegó la autorización. Dice la historia que Rockefeller vino a la Argentina y se entrevistó con el doctor Ilia para ver por qué el gobierno argentino no le permitía al Chase Manhattan instalarse. Y dice la historia, desde luego siempre son cosas que uno nunca sabe son exactamente ciertas, pero es cierto que el banco no fue autorizado, que el doctor Ilia, en ese estilo que tenía, le dijo algo así como: ¿sabe qué pasa, señor? Su banco es más grande que mi país. Si yo lo autorizo que usted se instale, lo va a gobernar usted y no yo acá. Entonces por eso no queremos que se instale. Partiendo de esa idea, nosotros ponemos en cabeza del Poder Ejecutivo la ponderación de la necesidad, conveniencia y oportunidad de permitir, desde luego estamos hablando de nuevas radicaciones, no nos estamos metiendo con las existentes. Con las existentes sí ponemos algunas restricciones para evitar problemas como lo que hubo en la crisis del 2001, donde la gente creía que tenía su plata en un banco internacional con el respaldo que la publicidad decía que tenía, y luego cuando se produjo la crisis se encontró con que no era así, sino que tenía la plata en una sucursal, una filial local de un banco internacional cuyo respaldo estaba dado por el patrimonio local y no por el patrimonio global de la entidad de la que se trataba. Desde luego que cuando nos metemos en este tema del origen del capital, inmediatamente nos metemos con otra cuestión que tiene que ver con el tamaño relativo de las entidades. Este es un tema que está en discusión en el mundo entero y que tiene que ver con la crisis que hoy el mundo todavía está atravesando. Es esta idea de las instituciones demasiado grandes para caer. Ustedes saben que incluso aparece muy bien mostrado en esta película que acaban de estrenar Wall Street, donde en diálogo en la Reserva Federal de los Estados Unidos está integrada por representantes del Estado y de los bancos. Y hay una reunión de la Reserva Federal discutiendo qué hacer frente a la crisis esta última, y con todo esto bajo, uno de los banqueros le dice: la plata la tiene que poner el Estado porque ustedes no nos pueden dejar caer.
porque si nos dejan caer el daño que se va a producir va a ser más grande. Esto es una cosa que está hoy en discusión en el mundo entero. Hay distintas opciones, se manejan distintos criterios, pero el propio presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos hace pocos días, en un análisis que presentó en el Senado de los Estados Unidos, dijo: las instituciones financieras consideradas demasiado grandes para caer fueron al mismo tiempo una causa de la crisis, aunque de ninguna manera la única, y uno de los impedimentos fundamentales para los esfuerzos de contenerlas por parte de los funcionarios. Es decir, cuando se llega a un tamaño tal que pone en peligro la propia situación de los estados nacionales, entonces se convierte en una fortaleza esa situación. Nuestro proyecto plantea límites, dice que ninguna entidad podrá tener más que el 10% privada, ninguna entidad privada podrá tener una participación superior al 10% del total de los depósitos y préstamos del sistema. Quiero decirles que cuando decimos esto, también algunos rápido que no piense que somos unos loquitos que queremos hacer cosas raras. En Estados Unidos hay solo 4 entidades que tienen más del 10%, y la quinta tiene el 2%. En la escala de Estados Unidos, pero es decir, que cuando nosotros decimos ninguna entidad más del 10%, estamos mirando el mundo, estamos hablando, desde luego, ninguna tiene más del 10% hoy en la Argentina, es decir, que no estamos planteando cercenarle ningún derecho a nadie, pero sí estamos diciendo, ojo, atención, hay límite para la concentración y la ley fija uno de esos límites. Se establecen en la ley disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras por parte de las entidades, tratando de limitar algo que ha sido muy dañino en el mundo entero, que es la participación de las entidades financieras en negocios, en terceros negocios, que luego arrastran a las propias entidades financieras, provocando crisis que todos conocemos. Se plantea una serie de cuestiones que son ejes fundamentales a lo largo de toda la ley. Una, la democratización de los servicios financieros. 2, la protección del usuario de los servicios financieros. Y 3, un profundo cambio en el régimen de garantía de los depósitos garantizados por el Estado Nacional. Ustedes saben que en un momento también en la década de los 90 el sistema de garantías primero se anuló, luego tuvieron que restituirlo, pero se constituyó en un sistema mixto, mixto y optativo, es decir, que las entidades que quieren participan y las que no, cosa que los usuarios generalmente, y sobre todo los más simples, los más sencillos, los más pequeños desconocen, no saben qué banco tiene o no garantía, hasta cuánto están garantizados, en qué condiciones funcionan esas garantías, etc.